En esta hermosa mañana sean todos muy bendecidos en el Señor. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, pero en esta ocasión estamos poniendo un fundamento sobre el tema los tres arrebatamientos. Estuvimos explicando en la enseñanza anterior que la aplicación doctrinal de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 se trata de la historia futura de este mundo después de nuestro arrebatamiento. Por eso es esencial que entendamos lo que la Biblia dice acerca de los arrebatamientos. Y estuvimos explicando en las enseñanzas anteriores que hay más de un solo arrebatamiento. Entonces, una vez entendamos bien los arrebatamientos y una vez podamos trazarlos bien, o sea, una vez podamos entender cada uno como distinto y diferente de los otros, podremos analizar con detalle doctrinales las 7 cartas a las 7 iglesias de la tribulación en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Anteriormente, en el audio anterior, estuvimos hablando del primero de estos 3 arrebatamientos. Estuvimos hablando acerca del arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento. Pero antes de seguir con el segundo arrebatamiento que menciona la palabra de Dios, yo quiero que entendamos que son 3 los arrebatamientos que existen. Número 1, el arrebatamiento preiglesia de los santos del Antiguo Testamento, que es el primero que se menciona en la Escritura. En segundo lugar está el arrebatamiento pretribulación de la iglesia de la época actual, o sea que es el arrebatamiento que nosotros estamos esperando como iglesia. El segundo es el arrebatamiento pretribulación de los santos de la época de la iglesia. Este es el avivamiento que nosotros, vuelvo y repito, estamos esperando. Este es el próximo evento en el calendario profético de Dios, porque puede suceder en cualquier momento. Y el tercero es el arrebatamiento post-tribulación de los santos del mismo tiempo, la tribulación, la 70ª semana de Daniel, que es mencionada en Daniel capítulo 9, versículo 27, y este tema lo tratamos en audios anteriores. Entonces, parece que este último arrebatamiento va a suceder en 2 etapas. La primera es un arrebatamiento de los fieles después de la primera mitad de la tribulación, y la segunda etapa es el arrebatamiento de los fieles que perseverarán hasta el fin de la gran tribulación, la última mitad de la 70ª semana de Daniel. Entonces, todos estos avivamientos o arrebatamientos, todos estos arrebatamientos los vamos a analizar cada uno con lujo de detalle. En la enseñanza pasada, en el audio pasado, estuvimos hablando del primer arrebatamiento. Cuando hablamos de arrebatamiento, estamos hablando de la palabra rapto, raptar, tomar por la fuerza, trasladar a otro lugar, raptar de un lugar a otro, tomar por la fuerza algo y colocarlo en otro lugar. Entonces, en la enseñanza anterior, en el audio anterior, estuvimos hablando acerca del primer arrebatamiento, que es el arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento. Y estuvimos hablando de 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Y estuvimos hablando que este primer arrebatamiento es como las primicias de una cosecha. Una cosecha siempre empieza con las primicias, lo primero que se recoge antes de la cosecha o de la gran cosecha. La Biblia dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, las primicias de la resurrección.
Y cuando él salió de la tumba, arrebató a los santos del Antiguo Testamento. Y nos basamos en Efesios 4, versículo 8. En el libro de Efesios dice que cuando Cristo resucitó, después de los 3 días en el sepulcro, que Él, dice la palabra, arrebató a los de la cautividad. Vamos a leerlo, por favor. Aunque lo estudiamos con detalles en el audio pasado, estoy haciendo un breve resumen de lo que tratamos en la enseñanza pasada. Dice Efesios 4, del 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De manera que aquí habla de la cautividad. Los de la cautividad eran los santos del Antiguo Testamento que eran cautivos en el Seol o en el Hades, hasta que Cristo se presentó a sí mismo como el sacrificio sustituto y perfecto por sus pecados, y la sangre de los animales cubrían los pecados, decíamos en la enseñanza pasada, pero no limpiaba el pecado. Fue necesario que Jesucristo muriera en la cruz para que los santos que murieron antiguamente sean completamente limpiados por la sangre de Jesucristo, ya que solo la sangre de Cristo, conforme a Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el 4, y conforme a Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, solo la sangre de Cristo pudo lavarle de todos sus pecados y librarlos a ellos de ese lugar de cautividad, para entonces ser declarado justo delante de Dios y para estar continuamente ante la presencia de Dios, porque nosotros como creyentes solamente hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo hizo que los santos que vivieron antes de su resurrección y que murieron pudieran salir libres de su cautividad e ir a un lugar de descanso conocido como el seno de Abraham, o lo que teológicamente se conoce como el paraíso. Entonces, los que murieron antes de la resurrección de Cristo fueron a un lugar llamado el Seol o el Hades, porque la palabra Seol es en hebreo y se menciona en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, y la palabra Hades es en griego y se menciona en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, pero ambas palabras significan lo mismo y se refieren al mismo lugar. En el Salmo 16:10 la palabra dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También en Hechos capítulo 2, versículo 27, en el discurso famoso que tiró Pedro en el día del Pentecostés, Pedro dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, la palabra Hades y la palabra Seol son palabras sinónimas. Lo que pasa es que una está en hebreo y otra está en griego, pero se refieren al mismo lugar. Aquí lo que cambia simplemente es el idioma, pero se está refiriendo al mismo lugar. Y es importante entender que además de los santos del Antiguo Testamento, todos los inconversos también se fueron a parar a ese lugar llamado el Seol, según la palabra de Dios lo dice en el Salmo 9:17. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, en ese lugar conocido como el centro de la tierra, en ese lugar donde se encuentra el Hades, a la misma vez se encontraba el seno de Abraham. Solamente lo dividía una gran cima, era que dividía ese lugar del otro, una gran cima.
Y eso lo estuvimos explicando en el audio pasado. Y estuvimos citando una parábola famosa, que es la parábola de el rico y Lázaro. Gloria sea al Señor. Pero hace referencia, bíblicamente hablando, al mismo lugar. Al mismo lugar. Hace referencia al mismo lugar. Lucas 23, del 42 al 43. Amén. Pero si usted se lee Lucas 16, del 22 al 26, ahí usted se dará cuenta que en esta parábola se está hablando de un lugar específico que se encuentra en el centro de la tierra. Y ese lugar se conoce como el Hades, ese lugar se conoce como el Seol, ese lugar se conoce como un lugar de tormento. Entonces hubo una traslación, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, que se presentó en ese lugar, ahí aconteció el primer arrebatamiento, ya que el Señor trasladó el seno de Abraham o el paraíso a otro lugar. Los teólogos le llaman a este lugar, o los eruditos le llaman a este lugar, la parte baja del cielo. O sea, hubo una traslación del seno de Abraham o el paraíso, se arrebató ese lugar, se trasladó ese lugar de ese lugar del centro a la parte baja del cielo, y entonces el infierno o el Hades o el Seol se agrandó, porque ya el paraíso actualmente no se encuentra en ese lugar, sino que ahora está en otro lugar. Amén. Y ahí fue cuando el Señor llevó cautiva la cautividad. Y ahí fue cuando el Señor liberó las almas que estaban cautivas en ese lugar. Es lo que la palabra de Dios plantea. Es lo que la palabra de Dios establece. En Efesios capítulo 4, versículo 8 hasta el 10. Jesucristo llevó consigo la cautividad, que consistía en todos los santos, desde Adán y hasta el malhechor arrepentido que murió crucificado en la cruz a la par de Jesús. Todos los que tenían la salvación antes de la cruz estaban esperando el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, todos los santos pudieron salir de su cautividad en el paraíso del seno de Abraham. Es lo que la palabra plantea. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 27, Mateo 27, 51 hasta el 53. La palabra dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algunos se quedaron en la tierra por un tiempo para darle a Israel una señal, pero al fin y al cabo todos llegaron al tercer cielo, a la presencia de Dios el Padre. Ahora, después de la resurrección de Jesucristo, el paraíso está en el tercer cielo, ya no está en el corazón de la tierra. Cuando Pablo fue llevado al paraíso, él dijo que fue llevado al tercer cielo. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el 4, indicando que hubo una traslación. El paraíso fue trasladado del Hades, porque vino gran cima en el Hades, hasta el tercer cielo. Segundo de Corintios 12, del 1 al 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.